Buenas noches para todos. Un cordial saludo de bienvenida al tercer encuentro del evento académico Entre Voces, Análisis del Discurso. Para el día de hoy nos acompaña el profesor Oscar Iván Londoño Zapata con el tema de la credibilidad de la predicción en el horóscopo, una mirada desde el análisis del discurso. El profesor Oscar Iván Londoño es profesor e investigador colombiano, nacido en Ibagué en 1984, licenciado en lengua castellana y magíster en educación de la Universidad del Tolima. Cursó la maestría en lingüística de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es profesor asociado del Departamento de Estudios Interdisciplinarios del Instituto de Educación a Distancia IDEAD de la Universidad del Tolima. Director del Grupo de Investigación Configuraciones de la Universidad del Tolima, recibió el reconocimiento a la excelencia académica y fue distinguido con el grado de honor por sus estudios de pregrado. En el 2014, la Universidad del Tolima le otorgó la medalla al mérito académico. Él también investiga sobre el análisis del discurso en América Latina y el Caribe y los discursos sociales desde las perspectivas interdisciplinares. Es autor de diferentes obras, entre las cuales se encuentran Horizontes Discursivos, Miradas a los Estudios del Discurso 2011, Poliedros Discursivos, Miradas a los Estudios del Discurso 2012, Los Estudios del Discurso, Miradas Latinoamericanas 1, 2012, Discurso en Sociedad, entrevista a Teun Van Dijk, 2013-2019, Acercamientos discursivos latinoamericanos y del Caribe, la subversión de los discursos, 2016, Balada a 22 voces, Memoria de la balada romántica en la Argentina, 2019, Tejiendo memorias, la balada romántica en español, 2019, Gestiones discursivas, acercamiento desde el análisis del discurso 2019, de la memoria a la reflexión, la escritura en la universidad 2020, el esoterismo y sus discursos 2021, y además es coautor de Comunicación, Discurso y Poder 2017 y coeditor de Métodos de Análisis del Discurso, Perspectivas Argentinas 2019. Luego de esta presentación, me complace dejarlos en compañía del profesor Oscar Iván. Muy buenas tardes, Paulina. Muchas gracias por la presentación y, bueno, extiendo un saludo muy cordial a todas las personas que en este momento nos acompañan. Me voy a permitir compartir pantalla. Te pido, Paulina, que me indiques si efectivamente se puede ver bien. Perfecto. Bien, se ve bien, Paulina. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bien, la credibilidad de la predicción en el horóscopo. Una mirada desde el análisis del discurso. Vamos a abordar el discurso del esoterismo, especialmente aquel que se despliega en la prensa y que pues es conocido como el horóscopo. Un discurso bastante interesante, muy popular, ¿sí? Y al que muchas personas siguen, ¿sí? El horóscopo tiene muchos adeptos. Así como hay quienes no creen en lo que el horóscopo dice, hay personas eh, que creen fehacientemente en lo que los astros les deparan. ¿Bien? Vamos a iniciar esta conferencia con uno de los horóscopos que yo analizo en mi investigación, especialmente específicamente el de Tauro, ¿sí? Para todos los nacidos bajo el signo de Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, su vida personal brilla en estos momentos. Se destacan sus hijos, su vida amorosa y sus negocios personales.
Todo esto sucede porque tiene el respaldo de sus amistades, clientes, patrocinadores o gente que colabora con usted. Nuevamente se activa la comunicación con jefes, padres, figuras de autoridad y superiores. Su inteligencia le permitirá crear y avanzar en los proyectos colectivos que se ha propuesto sacar adelante con amigos, clientes o patrocinadores. Estas personas le ayudarán a crecer y progresar. Su personalidad será irreverente, pero esa locura será muy atractiva para muchas personas. Querrá hacer terapias espirituales para sanar asuntos del pasado. Con este horóscopo del signo de Tauro del periódico Ibaguereño El Nuevo Día, iniciamos entonces esta conferencia que presenta uno de los estudios, una de las investigaciones publicadas en mi más reciente libro, El esoterismo y sus discursos. Aquí ven ustedes la tapa del libro, un libro publicado este año por la editorial argentina Biblos, y observan también la ilustración que Mariana Baizán hizo para este capítulo. Quiero proponerles esta ruta que permitirá el despliegue, el desarrollo de esta conferencia. En primera instancia, voy a plantear el problema del que parto. ¿Sí? En segundo lugar, voy a plantear unos fundamentos teóricos que orientan mi análisis discursivo. Voy a plantear la metodología a continuación, los resultados, las conclusiones y el cierre. Bien. Vamos entonces con el planteamiento del problema. Vamos a ir paso a paso para que podamos comprender bien cuál es el problema del que parto. El problema tiene que ver con la credibilidad de la predicción en el horóscopo, específicamente el horóscopo que se publica o que se publicó en el periódico El Nuevo Día. ¿Sí? Es decir, es un horóscopo publicado en un medio tradicional, en formato físico impreso. Desde la antigüedad, el ser humano se ha interesado en la predicción de diversos fenómenos, nos dice Montero. Es decir, intenta augurar acontecimientos venideros. La magia, la brujería, la clarividencia, la astrología, entre otras, son algunas de esas prácticas mediante las cuales las personas, el ser humano, pretende predecir aquello que está por llegar. Y vemos entonces que existen diversos instrumentos usados en el campo del esoterismo para el conocimiento de lo que depara el futuro. Yo quiero mostrarles algunos de esos instrumentos. Se puede predecir el futuro a través de la palma de la mano. Ustedes ahí van a encontrar en paréntesis el nombre técnico de esa forma de lectura del futuro. Las uñas, las nalgas, la orina, las heces, los sueños, los zapatos, la cera, el café, el agua, las vísceras de animales, las palabras. Y sumado a ello, también se puede predecir el futuro a través de los oráculos, del tarot, que tal vez es el más conocido, las runas, el péndulo, las hojas de coca, no solamente sirven para fumárselas o para medicina natural, sino también para adivinar el futuro, ¿cierto? Predecir el futuro. Los espárragos, las burbujas de champán, las aves, las agujas, las cuerdas, entre otros. Imagínense la cantidad de objetos que en las prácticas esotéricas se usan para adivinar, para predecir el futuro. Y aquí vemos algunas imágenes de la lectura de las manos, de la cera, ¿cierto? Muy bien. Del tarot, de la bola de cristal. Bien. ¿Qué es la predicción? Vamos a concentrarnos un poco en lo que es la predicción. ¿Qué dicen los autores sobre la predicción? Es el anuncio anticipado de un evento. Esto es el conocimiento de aquello que ocurrirá en el futuro. Para García, 2007, se puede anticipar algo a partir de predicciones científicas o pronósticos que, digamos, están más legitimadas por la ciencia, ¿cierto?
o de otras formas que no están legitimadas por la ciencia y la academia, sino que están, digamos, en el campo de la superstición, como los vaticinios, las profecías, los presentimientos, las suposiciones, los presagios y las adivinaciones. Y ahora vamos a concentrarnos un momento en una cita de García para ver cómo define cada una de estas formas de predicción del futuro. Nos dice García, esas otras formas de anticipar el futuro distintas a las de la ciencia, que digamos sí están legitimadas, ¿cierto? Son para García inciertas cuando no engañosas. Y nos dice el autor, el vaticinio es la predicción apoyada en un don o en la autoridad de alguien que se lo atribuye. Cuando la predicción se dice inspirada por Dios, se llama profecía. Si se funda en una sospecha de tipo sentimental o afectivo, es un presentimiento. Si proviene de la mera imaginación, es una suposición. Hay quienes viven pendientes de captar presagios o señales más o menos misteriosas que anuncian un suceso próximo, casi siempre desfavorable, y otros que intentan acceder a lo desconocido o al futuro por inspiración, intuición o interpretaciones infundadas de hechos fortuitos mediante adivinaciones como el horóscopo, que pretende descubrir el destino o mostrar caminos con base en nunca comprobadas influencias de los astros sobre nosotros al nacer. En esta cita, García define cada una de esas formas de predicción que están, digamos, instaladas en el campo de la superstición. ¿Sí? Muy bien. No obstante, el deseo por conocer por adelantado, el deseo de conocer por adelantado los acontecimientos futuros es compartido tanto por la ciencia como por las más antiguas supersticiones. Es por ello que astrólogos, adivinos, augures, médiums, mentalistas, nigromantes, pitonisas, profetisas, psíquicos, sanadores, apelan a formas diversas de anunciar el futuro a partir de predicciones presentadas como creíbles y verídicas. Es decir, estas predicciones tienen que ser construidas, elaboradas, puestas en circulación, presentadas como creíbles y verídicas, para que las personas obviamente puedan dar por sentado que esto que se dice allí es cierto. ¿Mm? En este contexto, la astrología y el horóscopo cumplen un papel importante en la predicción de lo venidero, en la predicción del futuro. Y vamos a ver cómo se define la astrología como un método predictivo que se basa en la observación de la posición de los astros y su asociación con las características comunes a ciertos grupos poblacionales, con el objeto de relacionar el signo zodiacal con las características personales, como el temperamento, el comportamiento, la actitud, y con el destino de su vida. De igual modo, el horóscopo es simplemente un mapa de los cielos que indica una determinada posición de los planetas y de los signos zodiacales y la relación entre ellos y la Tierra. ¿Sí? Es un procedimiento adivinatorio popular en el campo del esoterismo, según el cual cada ser humano pertenece a un signo del zodiaco y los conocemos, ¿cierto? Todos nos aprendemos los signos del zodiaco, sabemos de qué mes a qué mes van, de qué fecha van, que determina, se supone, algunas de las características de la personalidad, ¿cierto? Muy bien. Y aquí vemos una ilustración antigua del horóscopo y de los signos, ¿no? Y nos emparentamos con los símbolos y con las imágenes que los caracterizan, los tipifican. Muy bien. El horóscopo, con este nombre, también se designa el texto mediante el cual se anuncian acontecimientos futuros que circulan en la prensa. Y yo creo que todos o la gran mayoría de personas nos hemos enfrentado alguna vez a un horóscopo, por curiosidad, porque estamos pasando la página de la prensa y lo vemos, o porque nos llegan mensajes a nuestros correos con los vaticinios del día, o bueno. Esto es en periódicos y revistas, tanto impresos como digitales. Es bien importante
aclarar esto, ¿no? Además de otros medios cuyas publicaciones son periódicas. Aquí vemos entonces un horóscopo tradicional, la foto de una página, ¿cierto? La imagen de una página de un diario con el horóscopo y un pantallazo de un horóscopo digital, ¿cierto? Bien. Los horóscopos, como han sido divulgados en la prensa, como comúnmente los conocemos, son de origen reciente. Yo las invito a que los interesados en revisar ese origen, que es bastante interesante. Fueron creados por el astrólogo inglés Richard Harold Naylor para el Sunday Express, a partir de la predicción que este astrólogo realizó en 1930 para la hermana recién nacida de la reina Isabel II. En la actualidad, ¿cierto? Nos dice Díaz y Villalobos, observamos cómo algunas personas acuden constantemente a los horóscopos para encontrar respuestas a sus interrogantes, aclaraciones a sus dudas, satisfacción de tal o cual propósito, como un aliciente a las angustias existentes, como una posibilidad de resolución de problemas o al menos de alivio a la ansiedad producida por la crisis en diferentes ámbitos familiar, emocional, laboral, social, económico, físico. Es decir, la gente acude al horóscopo para que el horóscopo le diga qué hacer, ¿sí? Le diga si ese problema que tiene se podría solucionar. ¿Mm? Muy bien. Es por ello, entonces, que el horóscopo se ha constituido como un texto ampliamente consumido por los lectores y los creyentes. Es muy popular. Aunque algunas personas atribuyen credibilidad científica a las predicciones astrológicas, ¿cierto? Contenidas en el horóscopo, y por tanto consideran la astrología como una forma válida de entender el comportamiento humano, pues otras creen que son simples supersticiones, charlatanerías motivadas por la industria del esoterismo o la industria de la suerte, ¿sí? Útiles para captar adeptos y convertirlos en clientes fieles, ¿cierto? Están como esas dos posiciones altamente polarizadas. Esta designación negativa del horóscopo, ¿cierto?, que es ampliamente generalizada, le impone a la astrología y por extensión a la prensa el reto de construir predicciones creíbles, plausibles, verídicas, confiables. De tal modo que, aunque los lectores, ojo, son libres de otorgar credibilidad o no a aquello que se predice en el horóscopo, este texto despliega un conjunto de recursos discursivos orientados a construir esa credibilidad, a hacer el horóscopo un texto creíble. Por tanto, en este estudio se pretende indagar cómo se gestiona la credibilidad de la predicción en el horóscopo. ¿Qué es lo que tiene el horóscopo que lo hace creíble en términos discursivos? ¿Mm? Bueno, este es el problema. Aquí llegamos al problema. El problema tiene que ver con esto. ¿Cómo se gestiona la credibilidad de la predicción en el horóscopo? ¿Cierto? Muy bien. Ahora vamos a abordar los fundamentos teóricos. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que yo usé para analizar mis datos? ¿Mm? Bien, la gestión discursiva de la credibilidad de la predicción en el horóscopo es estudiada mediante dos campos de las ciencias del lenguaje. Por un lado, la semántica y por otro lado, la teoría de la enunciación. Esos son los dos campos. Y de esos campos, pues, aplicamos unos modelos analíticos y unas categorías de análisis, ¿sí? Específicamente usamos la metáfora y para ello, pues, nos basamos en un autor bastante interesante que se llama Michel Lugueron, eh, con un libro que ya ahora vamos a ver una imagen de la carátula. Es bastante interesante la teoría de este autor porque primero hace una explicación de la metáfora en términos semánticos y después va más al campo argumentativo. Aquí nos vamos a quedar únicamente en esa primera etapa semántica. Vamos a usar los subjetivemas verbales que ya en otras conferencias hemos usado, de Kerbrator y Chioni, las marcas de meta, las marcas de temporalidad, la marca de autoría y el ejemplo, ¿sí? Estas categorías, obviamente, se proponen, surgen de la lectura, de esa primera inmersión, ¿cierto? Muy detallada, muy reflexiva de los datos. No se anteponen las categorías, no se preestablecen las categorías, sino que son los datos, es decir, los textos que se van a analizar, los que dicen, ¿cierto?, qué categorías pueden ser o no usadas.
Las categorías se derivan, obviamente, de estas ciencias que hemos, de estos campos de las ciencias del lenguaje que hemos seleccionado. ¿Bien? Bien, aquí tenemos al señor Luguern, ¿cierto? Con su libro La metáfora y la metonimia, que es una traducción que hizo Cátedra. Bien, este autor parte de un principio muy interesante. Para el autor, el lenguaje, cuya función evidente es la de llamar a las cosas por su nombre, recurre en numerosas circunstancias a un procedimiento consistente en designar una realidad por un nombre que no es el suyo, sino que pertenece propiamente a otra realidad completamente distinta, nos dice el autor, ¿sí? La metáfora, desde esta perspectiva, es explicada por la supresión o suspensión momentánea. Es una puesta entre paréntesis de una parte de los semas constitutivos del lexema empleado. Es decir, toda palabra, todo lexema, está constituido por unos lexemas, por unos rasgos semánticos, ¿sí? Y en la metáfora, algunos de esos rasgos se activan y otros se desactivan. Algunos se desactivan y otros quedan en activación, ¿sí? De ahí que opere como un mecanismo de selección sémica, donde se activan y desactivan rasgos de significado. Vamos a ver un ejemplo. En la proposición Naylor es un hombre de hierro, ¿cierto? El lexema, la palabra hierro, es una metáfora, ¿sí? Cuyo despliegue enunciativo desactiva algunos de los rasgos semánticos constitutivos de la palabra en su significado conceptual, es decir, el lógico, el convencional, como cuáles: más metal, más negro gris, más pesado, más denso, más dúctil, más maleable. Estos son los rasgos que configuran, ¿cierto? Ese significado pronominal convencional de la palabra hierro, mientras permanecen activos otros de sus semas, más duro, más resistente, más fuerte. Entonces, en la metáfora, se activan y se desactivan ciertos rasgos de significado, ciertos semas, ¿sí? Esta proposición no designa a Naylor como un hombre de metal, ¿cierto? Negro, gris, pesado, denso, dúctil y maleable, ¿cierto? Incluso tampoco lo muestra como un hombre duro, resistente y fuerte en el sentido de las cualidades del hierro, ¿sí? En la metáfora ocurre un deslizamiento de sentido, donde los semas que permanecen en acto, más duro, más resistente, más fuerte, se impregnan de significados asociativos para atribuirle al sujeto, es decir, a Naylor, firmeza, templanza, valentía y coraje, ¿sí? Entonces vemos cómo ese desplazamiento de sentido está atribuyendo unos significados que permiten configurar la metáfora. ¿Bien? Ahora vamos a los subjetivemas verbales y aquí tenemos la tapa de un libro muy interesante, La enunciación de la subjetividad en el lenguaje, de Kerr-Braddory-Chioni, que es la autora que pues yo retomo para hacer el análisis de los subjetivemas verbales. Kerr-Braddory-Chioni plantea que toda unidad léxica, toda palabra es en cierto sentido subjetiva, ¿sí? Dado que las palabras de la lengua no son jamás otra cosa que símbolos sustitutivos e interpretativos de las cosas. Aquí tenemos maestro y discípula, ¿sí? El autor anterior es el maestro, fue el maestro de Kerr Orichioni, ¿sí? Entonces Orichioni va a decir que todas las palabras tienen unos grados de subjetividad, mayores o menores, ¿sí? Que no hay palabras objetivas propiamente, puramente, y palabras subjetivas puramente, sino que hay unas escalas de objetividad y de subjetividad. Específicamente los subjetivemas verbales son verbos que despliegan una evaluación hecha por el locutor sobre el proceso denotado, es decir, sobre la acción que está enunciando, y por extensión sobre el agente que es su responsable, es decir, aquel que la ejecuta. Y es de naturaleza axiológica en razón a que la descripción del proceso se hace en términos valorativos o desvalorizadores, ¿cierto? Bien. Por ejemplo, tenemos esta proposición: Naylor miente en su predicción, ¿sí? Ubicamos entonces el subjetivema verbal, es el verbo miente, ¿cierto?
Este verbo encarna una valoración realizada por el locutor sobre el proceso, o sea, mentir, engañar, fingir algo negativo, y por extensión sobre la gente que realiza la acción. O sea, Naylor, ¿sí? Naylor es embustero, falaz, tramposo. De igual modo, es una marca axiológica en la medida en que implica una valoración, ¿cierto? Desvalorizadora. El verbo mentir, entonces, en determinadas situaciones de enunciación puede considerarse como una unidad léxica de la clase general de términos peyorativos, ¿sí? En este enunciado, en esta situación de comunicación, ese verbo pues se impregna de una carga valorativa bastante peyorativa. ¿Mm? Las marcas de meta es el recurso estructurado por la preposición para más un verbo en infinitivo, un verboide, con función de complemento circunstancial de finalidad en la proposición, que no solo aporta la idea del fin que se persigue mediante la acción expresada, sino que contribuye a crear efectos asociados con la credibilidad de la predicción, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo. En la proposición encontrará caminos diferentes para enseñar su sabiduría. La marca de meta desplegada, es decir, para enseñar, no solo se refiere al fin perseguido, esto es comunicar, compartir, enseñar a los demás su sabiduría, sino que orienta el discurso hacia una acción futura posible, ¿sí? Creíble. ¿Mm? Muy bien. Las marcas de temporalidad, que son bastante interesantes, contribuyen más bien a construir en la predicción esa idea de futuro inmediato próximo. De tal modo, estos recursos están configurados por adverbios de tiempo como ahora, enseguida, hoy, mañana, pronto, próximamente. No solo modifican el significado de verbos o adjetivos, sino que al referir datos cronológicos para ubicar temporalmente la acción que se predice, hacen más creíble la predicción en el horóscopo, ¿sí? Si te dicen, por ejemplo, su vida íntima será ahora su luz, esa marca ahora, un adverbio demostrativo de tiempo, no solo cumple la función sintáctica de precisar cuándo se realiza la acción de la que se habla, también contribuye a construir la idea de plausibilidad de la predicción. Es ahora, ¿sí? No es mañana, ni dentro de 2 años, ni dentro de 10, es ahora. ¿Sí? Muy bien. La marca de autoría, que es otra de las categorías, pues es el recurso mediante el cual se instituye la autoría en el horóscopo. Esto es la declaración de autoría del texto. ¿Mm? Y finalmente el ejemplo es el recurso por medio del cual se incluye en la página del horóscopo una reseña biográfica de algún personaje famoso, generalmente de la farándula, perteneciente al signo zodiacal que rige en la fecha de la publicación del horóscopo. Esto lo vamos a ver más adelante en los resultados. Bien, entonces tenemos las categorías que, repito, no se preestablecen. Yo no entro a los datos preestableciendo las categorías, sino que surgen a partir del problema, de esas primeras marcas que el analista va detectando, que se van transformando en indicios. Bien. Hay que recordar con Roland Barthes respecto de lo que se repite en los textos, ¿no? Para Barthes, y lo escribe en el prólogo a su libro Mitologías, ¿cierto? De la década del 50, que las cosas repetidas significan, ¿sí? Dice Barthes, aunque no sé si las cosas repetidas gustan, como dice el proverbio, creo que por lo menos significan. Con Roland Barthes y esto que plantea se marca la importancia para el analista de las regularidades que releva. Es decir, lo que aquí analizamos, estas marcas que estamos analizando son frecuentes en los textos. ¿Sí? Son esas regularidades, eso que aparece frecuente en los textos, que se reitera en los textos. Esas son las marcas que nos interesan porque son las que contribuyen a configurar los efectos de sentido. ¿Bien? Acerca de los estudios previos del tema, hay que decir que, pues específicamente sobre este problema, no se encontraron muchas investigaciones, no se encontró ningún estudio que aborde específicamente la gestión discursiva de la credibilidad en el horóscopo del nuevo día, pero sí se han desarrollado algunos estudios muy interesantes en términos del horóscopo, sobre todo una mirada lingüística al horóscopo, ¿no? Montero, Evans, Villalobos y Díaz y Villalobos, en 2 publicaciones,
pues han aportado significativamente al estudio del horóscopo desde los aspectos lingüísticos. ¿Mm? Muy bien. Esto me lleva a plantear una hipótesis explicativa y es la siguiente. Es la hipótesis que yo aventuro para ser puesta a prueba. ¿Sí? En el horóscopo, la credibilidad de la predicción se gestiona a partir de la expresión de predicciones positivas formuladas a través de recursos semánticos y enunciativos. Esta es la hipótesis que voy a intentar demostrar, bueno, más que demostrar, poner a prueba, ¿cierto? A través de mi recorrido interpretativo, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago ese recorrido interpretativo? ¿Cuál es la metodología? En esta investigación se asume el análisis del discurso, porque es un análisis del discurso como un campo académico, una actividad profesional y una práctica interpretativa, interdisciplinar y crítica. Y aquí seguimos los planteamientos de Arnoux, ¿cierto? De Elvira Narvaja de Arnoux, la investigadora argentina, y específicamente asumimos la perspectiva que ella ha planteado, la perspectiva interpretativa del análisis del discurso, ¿sí? Que ha trabajado la profesora Arnoux en diferentes textos y que, pues sobre esa perspectiva ya he publicado algunos trabajos, ¿cierto? Bien. La perspectiva interpretativa configura su método en el paradigma de inferencias indiciales que plantea Ginsburg y emplea como procedimiento la abducción y como técnica el desmonte de mecanismos discursivos generadores de efectos de sentido. ¿Mm? Y aquí vemos una gráfica, ¿sí? que está en mi libro, El esoterismo y sus discursos, en la introducción, donde se explica un poco los momentos del análisis. ¿Sí? No son momentos lineales, porque esto es un proceso recursivo. Es un asunto de ir y volver de la teoría a los datos empíricos. ¿Sí? Pero partimos de un problema, planteamos un problema, seleccionamos los materiales, delimitamos marcas discursivas, constituimos el corpus, reconocemos las disciplinas de las ciencias del lenguaje que nos van a servir para analizar esos datos, formulamos una hipótesis explicativa, definimos las categorías de análisis y ponemos a prueba la hipótesis. Bien, perfecto. El material, ¿cierto? Seleccionado está constituido por el horóscopo publicado en El Nuevo Día, en nuestro periódico regional, el día 8 de marzo del 2020. La edición impresa 9846 de este periódico colombiano presentó en la página C4 la sección Tarot del Caminante. Las predicciones para cada uno de los signos del zodiaco, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, vigentes del 8 al 15 de marzo, ojo, así como el texto acerca de la luna llena en Virgo, agrupan los datos relevados. Estos son mis materiales, ¿sí? Pero el corpus se constituyó únicamente con los 12 textos de las predicciones, que despliegan marcas discursivas recurrentes, ¿sí? Entonces, asumimos esa diferencia entre materiales y corpus, ¿sí? El corpus se constituye a partir de esos materiales y también pues a partir de unos criterios de constitución, ¿cierto? Muy bien. Aquí vemos algunas imágenes del horóscopo de cada uno de los signos, ¿cierto? Que se analizaron. Aries, Tauro, Géminis, bueno, etcétera. Los vemos. Bien. El horóscopo que en este estudio se analiza es un horóscopo, es un género discursivo. Aquí concebimos el horóscopo como un género discursivo desplegado en la prensa, ¿sí? Tradicional, el horóscopo tradicional, que posee formas más o menos estables de producción y circulación. Es un horóscopo predictivo porque anuncia hechos futuros que predisponen al lector a realizar una acción, ¿sí? Y adoptar una actitud determinada. ¿Sí? Se construyen a través de sentencias que llevan al destinatario a estar a la expectativa, ¿sí? Sea para que se cumplan tales predicciones o para evitar su cumplimiento, ¿cierto? Nos dicen Díaz y Villalobos en el 2006. ¿Cuál es la estructura del horóscopo? ¿Sí? Cada una de esas predicciones, el horóscopo está formado por las predicciones, ¿cierto? Cada una de esas predicciones despliega una fecha, un título, un símbolo y un cuerpo.
Aquí lo vamos a ver con más claridad, ¿sí? Ven la fecha, ven el título, ven el símbolo y ven el cuerpo. Esta es la estructura, ¿cierto? Aquí al fondo ven toda la página del horóscopo, ¿cierto? Es una página completa, ¿sí? Y aquí tenemos un destacado con el signo de Tauro, un signo, entre otras cosas, en donde está pues la estructura, ¿cierto? Muy bien. La fecha determina el tiempo que rige el signo. El título da a conocer el signo zodiacal, el símbolo muestra la imagen del signo y el cuerpo contiene la predicción. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con los resultados. Yo voy a ir proyectando algunos ejemplos, fragmentos del corpus, algunas citas, algunas gráficas y vamos a ir poco a poco presentando los resultados. ¿Sí? Muy bien. Recordemos las categorías. Estos resultados vamos a irlos presentando a partir de las categorías, de la descripción de las categorías. Primero metáforas, subjetivemas verbales, marcas de meta, marcas de temporalidad, marca de autoría y ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Bien, aquí están viendo las metáforas. ¿Sí? En este gráfico se presentan las metáforas y como es una nube de palabras, tengan en cuenta que el tamaño, ¿cierto?, de la palabra indica su frecuencia relativa. ¿Bien? Muy bien. En el corpus se usan metáforas nominales y verbales, como caminos, sanará, sanar y luz, ¿sí? Mediante las cuales el locutor confiere credibilidad a sus enunciados. ¿Sí? Y ahí vemos entonces la nube de palabras en las que están pues, todas estas metáforas, ¿cierto? La metáfora caminos ocupa el mayor despliegue en el corpus. Ustedes ahí observan algunos ejemplos. Observan el ejemplo y el signo en el que aparece que está entre paréntesis. Este nombre, caminos, configura una marca metafórica cuyo despliegue enunciativo desactiva, ¿cierto?, algunos rasgos semánticos constitutivos del término en su significado conceptual, ¿sí? Como más vía, más tierra, más circulación. Mientras permanecen activos otros de sus semas como más medio y más modo. Por consiguiente, el locutor predice que el destinatario llevará a cabo acciones provenientes para obtener algo. Esto es, mejorar situaciones personales, sentimentales, familiares, laborales y económicas. La metáfora usada entonces designa una forma de comportamiento moral orientado a cumplir las demandas que la sociedad impone en términos de calidad de vida. Las metáforas sanará y sanar, que son metáforas verbales, también son recurrentes en el corpus. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Sanará la manera en que maneja sus finanzas y recursos, sanará la relación con padres, jefes y superiores, etc. En el despliegue enunciativo de los verbos sanará y sanar se desactivan algunos de los rasgos semánticos constitutivos de los términos en su significado conceptual, como más organismo, más funcionamiento, más salud. Y uno emparenta, obviamente, sanar con salud. Mientras permanecen activos otros de sus semas, como más restauración y más equilibrio. A partir de lo anterior, el locutor predice que el destinatario mejorará sus finanzas, sus relaciones interpersonales y su comunicación. Las metáforas verbales, por consiguiente, designan la restauración del equilibrio vital que realizará el destinatario en razón de un orden metafísico que le otorga bienestar en los ámbitos personal, sentimental, familiar, laboral y económico. Otra metáfora recurrente en el corpus es luz, desplegada en el corpus a través de diferentes términos que establecen relaciones de significado. Ustedes los ven ahí. Luz, brilla, brillando, relucir, brillar, iluminación.
lucirá, brillo, todas estas palabras remiten a luz. ¿Sí? Las unidades léxicas, luz, brilla, brillando, relucir, brillar, iluminación, lucirá y brillo, pertenecientes a diferentes categorías gramaticales, constituyen metáforas cuyo despliegue enunciativo desactiva algunos de los rasgos semánticos constitutivos de los términos en sus significados conceptuales, que son compartidos por todas estas palabras como más energía, más radiación, más claridad. ¿Sí? Mientras que permanecen activos otros de esos temas, como más esclarecimiento, más sobresaliente. De tal modo, el locutor predice que en los ámbitos personal, familiar y laboral del destinatario adquirirán especial notoriedad, ¿sí? Relevancia. ¿Mm? Muy bien. Bueno, nos fuimos, nos adelantamos. Las metáforas listo. Aquí, ya, volvimos otra vez. Las metáforas desplegadas en el corpus expresan juicios de valor altamente positivos, en razón de que las imágenes asociadas que introducen sugieren beneficios para el destinatario. Sumado a lo anterior, la sucesión de metáforas, como se muestra aquí en el ejemplo 14 y 15, si ustedes ven este ejemplo 14, van a encontrar acá relucir, brillar, iluminación, ¿cierto? Una sucesión de metáforas. Y en el ejemplo 15, lucirá, brillo. ¿Sí? Sumado a lo anterior, la sucesión de metáforas, como se muestra en los ejemplos 14, 15, no solo introduce elementos de dinamismo léxico en los textos, sino que además refuerza el sentido de credibilidad. De tal forma, el despliegue sucesivo de estos recursos, como también ocurre aquí, encontrará caminos irreverentes para sanar situaciones del pasado, contribuye a reforzar las ideas de concreción y veracidad de la predicción. En el corpus, las metáforas usadas por el locutor ayudan a hacer más concreta la predicción. Es decir, hacen que lo concebido más allá de los límites de la razón, esto es la creencia en la predicción del futuro, sea realizable y creíble. Así, aquello que es designado como incomprensible y descarnado toma sentido y cuerpo a partir de las marcas metafóricas. Por medio de las metáforas, la experiencia cotidiana dota de contenido a la experiencia esotérico-astrológica, debido a que se le atribuyen estructuras provenientes de una realidad más familiar y por lo tanto menos problemática. Por ende, los recursos metafóricos usados en el horóscopo para referirse a lo venidero, como camino, sanará, sanar, luz, remiten a formas más concretas de realizar la predicción e integrarla a la vida cotidiana, de modo tal que a través de las metáforas la adivinación se vuelve verosímil. Desde la esfera religiosa, el nombre camino ha sido usado como vía para obtener la liberación y la salvación del alma. Es decir, es empleado como una metáfora moral y espiritual de la vida eterna. En Éxodo, recordemos este libro de la Biblia, en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, ¿cierto? Se narra la historia de los esclavos hebreos en el antiguo Egipto. Todos conocemos más o menos esta historia, ¿cierto? Y su salida y liberación lideradas por Moisés, quien siendo designado por Dios para guiar al pueblo israelita, los condujo hacia la tierra prometida. ¿Recuerdan? Canaán. ¿Sí? El camino no solo refiere al trayecto material que debió seguir el pueblo bajo la guía de Moisés, sino que designa el periplo que realizaron los hebreos para alcanzar su libertad. Entonces aquí aparece la metáfora conceptual, la libertad es camino. ¿Mm? La metáfora también fue usada por Jesucristo, cuando proclamó que Él es el camino, la verdad y la vida. Recordemos que esto nos lo dice el Evangelio de Juan 14, versículo 6. Para alcanzar la salvación,
Otra metáfora conceptual, la salvación es camino. La idea de camino como medio, como modo, que ha de seguir un individuo para obtener la salvación está presente en muchas religiones. En este contexto, todo ser humano es un peregrino que transita un camino cuya meta es la libertad y la salvación. Esto es el encuentro con Dios. ¿Sí? Por su parte, las metáforas sanará, sanar y luz también son ampliamente usadas en la esfera religiosa. La sanación en este contexto no solo remite a la salud física, sino que también a la salud espiritual y emocional. La salud espiritual, según el dogma cristiano católico, es producto de la adoración, ¿cierto? Y de la fe basadas en el conocimiento exacto del bien y del mal. Y aquí hacemos alusión a una cita de Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Sí? La luz no solo designa el agente físico que hace visible los objetos, sino que refiere al bien, a la verdad y a la salvación propiciados por Dios. Y aquí citamos al Salmo 27, cuando dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Y a el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 4, en él, en Dios, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? El uso de estas metáforas en el horóscopo, que han sido producidas y puestas en circulación, normalizadas en la esfera religiosa, dota, ¿cierto?, a este texto de credibilidad, en razón de que designar un objeto con un término de una realidad considerada superior aumenta su valor y eficacia. Es decir, estos términos, estas metáforas que aparecen en el horóscopo provienen, han sido lexicalizadas en el campo de lo religioso, por eso las conocemos ampliamente, ¿sí? Porque son difundidas por los textos, los discursos religiosos, ¿sí? Y el horóscopo entonces echa mano de estas metáforas muy conocidas, prestigiosas, ¿cierto? ¿Para qué? Para construir efectos de credibilidad, de plausibilidad. De tal modo, las metáforas lexicadas en el campo de lo religioso a través de la Biblia y de otros textos oficiales se insertan en el dominio esotérico astrológico, no solo como recursos de sustitución, la metáfora es un recurso de sustitución, sino como marcas que producen efectos de verosimilitud, es decir, que ayudan a hacer más verídica la predicción. La credibilidad de la predicción, gestionada a partir de las metáforas que hacen parte del imaginario colectivo religioso, aumenta, ¿cierto? En la medida en que caminos, sanará, sanar y luz designan actos altamente beneficiosos para el destinatario, es decir, son positivos. Muy bien. Ahora vamos con los subjetivemas verbales y van a encontrar acá una nube de palabras con los verbos que más se usan. Encontrará, sanará, expresará, vivirá y corregirá constituyen los subjetivemas verbales usados en el corpus, ¿cierto? A través de estos recursos, enunciados en la tercera persona del singular en futuro simple del modo indicativo, el locutor especifica acciones que el destinatario realizará en el futuro. Es decir, predice hechos futuros relacionados con el bienestar familiar, personal y económico del coenunciador. Y aquí vemos algunos ejemplos. Encontrará caminos irreverentes para sanar situaciones del pasado. Encontrará caminos diferentes para enseñar su sabiduría al mundo. ¿Cierto? Y otros más. Mediante estos subjetivemas, verbos que son intrínsecamente axiológicos, el locutor evalúa el proceso denotado. ¿Cuáles acciones? Encontrar caminos irreverentes, sanar la relación con sus padres, expresar lo que siente, vivir su espiritualidad de manera positiva, debido a que estas acciones son altamente beneficiosas para el destinatario. Los subjetivemas verbales, a su vez, despliegan una valoración positiva del agente responsable del proceso, esto es del coenunciador.
que realizará acciones en razón de que es construido como un sujeto inteligente, generoso, recursivo, capaz de llevar a cabo transformaciones que van a mejorar profundamente su vida. La credibilidad de la predicción también se gestiona a partir del uso de los rasgos podrá, querrá y deberá, usados como verbos modales conjugados seguidos de infinitivos. Y ahí vemos los ejemplos. Podrá concluir, podrá hacer, podrá sanar, querrá hacer, deberá sanar. Al igual que las marcas anteriores, ¿cierto? Que los subjetivismos verbales, estas perífrasis verbales, desplegadas a partir de verbos en futuro con carácter predictivo, producen efectos de veracidad, ¿sí? En la medida en que predicen situaciones que le permiten al destinatario conocer su futuro y tener la sensación de control sobre aquello que puede venir. ¿Sí? Podrá concluir, podrá hacer, podrá sanar, querrá hacer, querrá sanar. Las predicciones a futuro, entonces, construidas a partir de estas marcas verbales, configuran sentidos de reafirmación y control de lo desconocido. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver las marcas de meta. Aquí vemos algunos ejemplos. Las marcas de meta conforman recursos útiles para crear efectos de sentido relacionados con la credibilidad de la predicción. Encontrará formas o caminos irreverentes. A ver, aquí, estas son las marcas de meta. Ay, no, mentiras, estas son. Sí, estas son las marcas de meta, ok. Encontrará formas o caminos irreverentes para ser estable, sólido y sólido con su hogar. Este es un momento maravilloso para realizar un matrimonio. ¿Sí? Encontrará caminos diferentes para mejorar su economía. Estos son algunos ejemplos de esas marcas de meta. Estos rasgos discursivos, estructurados por la preposición para, ojo, más un verbo en infinitivo, para hacer, para realizar, para mejorar, para corregir, para sanar, para alcanzar, para enseñar, para sacar, para trabajar, para romper, ¿cierto? Orientan el discurso hacia el cumplimiento de acciones concretas y contribuyen a crear el efecto de un futuro posible, en razón de que las predicciones proponen fines realizables. Así, estas frases preposicionales de meta que cumplen una función de complemento circunstancial de finalidad proyectan acciones positivas factibles de ser cumplidas en el futuro. Estas marcas de meta también están contribuyendo a hacer creíble la predicción. Miremos las marcas de temporalidad. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un momento maravilloso para realizar un matrimonio. Los de Piscis. Su vida personal brilla en estos momentos. Su vida íntima será ahora su luz. En el corpus, estos rasgos, construidos por diferentes estructuras gramaticales, contribuyen a presentar lo venidero de manera creíble, a causa de que predicen que los acontecimientos futuros sucederán de manera inmediata o próxima. ¿Sí? Ahora, en estos momentos, en un momento, un tiempo, ¿cierto? De tal modo, las predicciones dadas en el horóscopo se designan más cercanas. Es decir, yo veo cercano, esto que me está prediciendo el horóscopo es cercano. ¿Sí? Es en estos momentos, es ahora, ¿sí? Muy bien. Porque despliegan, obviamente, estas marcas temporales con datos cronológicos que ubican temporalmente la acción que se predice y construyen estos hechos venideros como positivos, ¿cierto? Y verosímiles. Es muy factible que esto pase pronto. La marca de autoría, ¿cierto? Bueno, me voy con la marca de autoría. Conforma otro de los rasgos. O sea, el horóscopo presenta explícitamente su autor. Y esto pues tiene unos efectos de sentido bastante interesantes, ¿no? Hay un autor específico, es decir, fue hecho por un sujeto de carne y hueso, no es mentira, no es que pusieron allá al pasante de periodismo a hacer el horóscopo, sino que fue redactado por un astrólogo. Y en el caso específico, se declara que el horóscopo es redactado por Esperanza Florian, astróloga, ¿cierto? La inclusión del nombre, de la profesión, de un dato de contacto, porque también presenta el dato de contacto,
le confiere al texto una apariencia de verosimilitud. Así no sepamos quién es Esperanza Florian. Bueno, efectivamente existe, es una astróloga muy destacada, y hace creíble la fuente. Esto es un elemento más para confiar, ¿sí? Me lo está diciendo una astróloga, ¿sí? Muy bien. El ejemplo, que es la última categoría, ya vamos cerrando. En el horóscopo, ahí vemos a Carlos Baute, ¿cierto? El cantante venezolano, ¿cierto? En el horóscopo se incluye una breve reseña biográfica de Carlos Baute, a manera de escenografía, ¿cierto? Como ejemplo de un personaje famoso, nacido bajo el signo de Piscis. Ahí vemos entonces, ¿cierto? La inclusión de estos datos, el nombre completo, la fecha de nacimiento, la profesión, la formación académico-musical, el inicio de su carrera, los reconocimientos, aspectos de su vida personal, no solo aporta información sobre la vida profesional y privada del cantante, compositor, arreglista, actor y presentador venezolano, sino que además contribuye a conferirle credibilidad a la predicción del horóscopo, en la medida en que se lo asocia positivamente a una persona pública, exitosa, real, concreta. En este sentido, se le confiere credibilidad al horóscopo al emparentar la predicción general, esta que está aquí, Piscis, ¿cierto? Realizada para todos los destinatarios nacidos entre el 19 de febrero al 20 de marzo, con una figura pública, ¿cierto? Más real, más concreta del espectáculo, ¿cierto? Por esta razón, las acciones exitosas que se presentan aquí, ¿cierto? En la reseña biográfica del personaje famoso, de alguna manera confirman las predicciones positivas enunciadas en su horóscopo, ¿sí? Es decir, la información positiva dicha de Baute contribuye a hacer creíble la predicción del texto. ¿Mm? Conclusiones. Pues la hipótesis explicativa pudo ser puesta a prueba, ¿sí? En el horóscopo, la credibilidad de la predicción se gestiona a partir de la expresión de predicciones positivas, altamente positivas, formuladas a través de recursos semánticos y enunciativos, ¿sí? El locutor se esfuerza por hacer creíble la predicción a partir del vaticinio de acontecimientos favorables para su destinatario, el lector de horóscopos, ¿sí? Construidos a través de determinados rasgos discursivos, la metáfora, los subjetivemas verbales, las marcas de meta, las marcas de temporalidad, la marca de autoría. El ejemplo, entonces, constituyen esos recursos mediante los cuales se gestiona en el texto la credibilidad de la predicción. Estos recursos son los que hacen que el texto aparente ser creíble. Las metáforas usadas por el locutor como camino, sanará, sanar, luz, despliegan juicios de valor altamente positivos porque las imágenes que asocian sugieren beneficios para el destinatario. Además de lo anterior, estas marcas discursivas, puestas en circulación y normalizadas en la esfera religiosa, imprimen credibilidad al horóscopo, debido a que designan un objeto con un término propio de una realidad considerada superior, que aumenta su valor y eficacia. Así, cuando el locutor inscribe metáforas en el horóscopo producidas en los discursos religiosos, se apropia no solo de su significación con posibles variaciones, sino también de la credibilidad que históricamente les ha sido asignada. Por otro lado, los subjetivemas verbales, verbos intrínsecamente axiológicos como encontrará, sanará, expresará, vivirá y corregirá, permiten que el locutor evalúe de manera positiva el proceso denotado en el enunciado a causa de que es favorable para el destinatario, quien también es valorado positivamente por ser el agente responsable de la acción. Las perífrasis verbales como podrá concluir, podrá hacer, podrá sanar, querrá hacer, querrá sanar, imprimen el efecto de control sobre el futuro. Las marcas de meta, estructuradas por la preposición para más un verbo en infinitivo, para hacer, para realizar, para mejorar, orientan el discurso hacia un futuro posible, en razón de que las predicciones proponen fines alcanzables.
Mediante las marcas de temporalidad, el locutor presenta los acontecimientos que vaticina como acciones que sucederán de manera inmediata o próxima, ahora, en estos momentos, un momento, un tiempo. La inclusión del nombre de la profesión y de un dato de contacto a partir de la marca de autoría le confiere al texto credibilidad, debido a que constituye información que no solo sugiere profesionalismo, sino que además hace más concreta y confiable la fuente. El ejemplo también contribuye a construir sentidos de credibilidad porque asocia a un personaje público exitoso como Carlos Baute con la predicción positiva del horóscopo. Tanto la astrología como la prensa, que producen y hacen circular el horóscopo, intentan construir predicciones creíbles, que no solo posicionan, que no solo posicionan este campo como un área de conocimiento confiable, ¿cierto? Sino que pretenden aumentar el número de lectores para los periódicos y por extensión de clientes para los astrólogos. ¿Sí? El horóscopo analizado se orienta a expresar acontecimientos venideros altamente positivos para el destinatario. Cada una de las predicciones del zodiaco presenta beneficios futuros para los nacidos bajo sus signos. Y estas adivinaciones positivas que se despliegan a partir de los recursos que ya vimos, le confieren credibilidad al texto. En suma, los horóscopos predictivos analizados, aquellos que anuncian hechos futuros que predisponen al lector a realizar una acción y a adoptar una actitud determinada, también hacen parte de los géneros discursivos producidos y puestos en circulación en la prensa, como los anuncios clasificados de servicios esotéricos, que contribuyen a configurar la industria del esoterismo. Incluso algunos esoteristas que no son propiamente astrólogos se basan en el horóscopo publicado en la prensa para hacer sus adivinaciones. Cabe decir entonces que las restricciones sociales, ¿cierto? Religiosas, culturales, económicas, científicas, que sobre la industria de la suerte recaen, hacen que las prácticas esotéricas, incluidas las astrológicas, desplieguen en sus textos una serie de recursos propios del lenguaje en uso para poder producirse y circular como actividades confiables sin mayor censura. Es decir, la naturaleza misma de estos textos, las características, sus rasgos, las marcas que los tipifican, hacen que estos textos, digamos, sean confiables y puedan circular sin ningún veto. En últimas, eso es lo que produce. Bueno, con esto finalizamos esta conferencia que presenta el estudio de la gestión discursiva de la credibilidad en los horóscopos. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Bien, no sé qué preguntas haya. Si hay por ahí preguntas, vamos a revisar aquí las preguntas. Bueno, un saludo, voy dando un saludo para todas las personas que se conectaron. Es muy gratificante para mí. Muchísimas gracias. Profe, muchas gracias nuevamente y a todos los que nos acompañaron y pues a quienes van a ver esta grabación en los próximos días. Muchas gracias por este compromiso con el Instituto de Educación a Distancia. Siempre estaremos tratando de crear este tipo de espacios para tener una mayor comunicación con nuestros estudiantes, con los profesores y con pues todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria. Un abrazo y que tengan feliz noche.